Hola, ¿qué tal? En esta exposición voy a explicar un cuadro comparativo sobre tres estructuras de mercado, las cuales son el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. Estos tipos de mercados son importantes porque nos ayudan a entender cómo funcionan las empresas dentro de la economía, cómo fijan los precios y cómo toman decisiones sobre cuánto producir. Para explicar este cuadro comparativo, me voy a enfocar en cuatro características principales que son la curva de demanda enfrentada, la regla de maximización, el nivel de precio relativo y un ejemplo gráfico. A continuación, voy a explicar cada uno de estos puntos en los tres tipos de mercado. Primero, hablaré del monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en la que existe una sola empresa que vende un producto o servicio y no tiene competencia directa. Esto significa que esa empresa controla prácticamente todo el mercado. Esto puede ocurrir por diferentes razones. Por ejemplo, porque la empresa posee recursos únicos, porque tiene patentes o porque existen barreras de entrada que impiden que otras empresas puedan competir. Debido a esto, el monopolio tiene un alto poder para decidir el precio de sus productos. En el monopolio, la empresa enfrenta toda la demanda del mercado, lo que significa que la curva de demanda es descendente. Esto quiere decir que si el monopolista quiere vender más unidades de su producto, tendrá que reducir el precio, porque los consumidores solo comprarán más si el precio baja. Por lo tanto, aunque el monopolio tiene poder sobre el mercado, no puede fijar cualquier precio sin considerar la reacción de los consumidores. Para maximizar sus ganancias, el monopolio utiliza una regla fundamental en economía que establece que la empresa debe producir en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto se expresa de la siguiente manera: ingreso marginal es igual a costo marginal. Esta regla le permite a la empresa determinar cuál es la cantidad de producción que le genera el mayor beneficio posible. Otra característica importante del monopolio es que generalmente establece precios más altos que otros tipos de mercado. Esto ocurre porque al no tener competencia, el monopolista puede reducir la cantidad producida para mantener precios elevados. Como resultado, los consumidores suelen pagar más y consumir menos cantidad del producto. En el ejemplo gráfico del monopolio, normalmente aparecen tres curvas: la curva de demanda, la curva de ingreso marginal y la curva de costo marginal. El punto donde el ingreso marginal se cruza con el costo marginal determina la cantidad que la empresa produce y el precio se determina a partir de la curva de demanda. Ahora hablaré de la competencia monopolística, que es un tipo de mercado que vemos con mucha frecuencia en la vida diaria. En este caso, existen muchas empresas que venden productos similares pero diferenciados. Esto significa que los productos tienen la misma función, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, pueden diferenciarse por la marca, el diseño, la calidad, la publicidad o el servicio que ofrecen. Algunos ejemplos de competencia monopolística son restaurantes, marcas de ropa, cafeterías, productos de belleza. En este tipo de mercado, cada empresa enfrenta una curva de demanda descendente, similar a la del monopolio. Sin embargo, esta demanda suele ser más elástica, porque los consumidores tienen muchas opciones para elegir. Esto significa que si una empresa sube demasiado su precio, los consumidores pueden cambiar fácilmente a otro producto similar. En la competencia monopolística también se utiliza la regla de maximización de beneficios, que dice que la empresa produce cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esta regla ayuda a las empresas a determinar la cantidad óptima de producción. En este tipo de mercado, los precios suelen ser intermedios, es decir, normalmente son más altos que en competencia perfecta, pero más bajos que en un monopolio porque existe competencia entre diferentes empresas. Además, como muchas empresas pueden entrar al mercado en el largo plazo, las ganancias extraordinarias tienden a desaparecer. El gráfico de la competencia monopolística es parecido al del monopolio, ya que también muestra curva de demanda, ingreso marginal, costo marginal, pero en este caso la curva de demanda es más elástica debido a que existen productos sustitutos.
Por último, voy a explicar el oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en la que existen pocas empresas que dominan la mayor parte del mercado. Esto significa que cada empresa tiene una gran influencia sobre el mercado, pero al mismo tiempo debe considerar las decisiones de las otras empresas. Algunos ejemplos de oligopolio pueden ser, empresas de telefonía móvil, aerolíneas, compañías automotrices, algunas empresas tecnológicas. En el oligopolio, la curva de demanda es más difícil de analizar porque las empresas dependen unas de otras. Cada empresa debe considerar cómo reaccionarán sus competidores cuando tome decisiones sobre precios o producción. Por ejemplo, si una empresa decide bajar sus precios, es posible que las otras empresas también bajen sus precios para no perder los clientes. En el oligopolio, las empresas también buscan maximizar sus ganancias, pero su comportamiento se estudia frecuentemente mediante la teoría de juegos. La teoría de juegos analiza las estrategias que utilizan las empresas cuando sus decisiones afectan a otras empresas del mercado. Esto significa que las empresas pueden competir, cooperar o incluso llegar a acuerdos sobre precios. En el oligopolio, los precios pueden variar dependiendo del comportamiento de las empresas. Si las empresas compiten entre sí, los precios pueden bajar. Pero si cooperan o forman acuerdos, los precios pueden mantenerse altos o estables. En el caso del oligopolio, los gráficos pueden representarse mediante modelos estratégicos o matrices de decisiones que muestran las posibles estrategias de las empresas. Para concluir, podemos decir que las estructuras de mercado influyen mucho en la forma en que las empresas toman decisiones económicas. El monopolio se caracteriza por tener una sola empresa que controla el mercado y generalmente establece precios altos. La competencia monopolística tiene muchas empresas con productos diferenciados, lo que genera competencia pero también cierto control sobre el precio. Y el oligopolio está formado por pocas empresas que dominan el mercado y cuyas decisiones están interrelacionadas. Comprender estas estructuras es importante porque nos permite analizar cómo funcionan los mercados reales y cómo se determinan los precios en la economía. Muchas gracias.